Este es el segundo tema de la evangelización bíblica. En el libro de San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos hablando de la evangelización bíblica, la misión que el Señor nos envió para hacer. En la primera charla hablamos sobre la predicación, lo que nosotros llamamos evangelización, que es solo la primera parte de la misión. La primera parte de la misión consiste en rescatar al perdido a través de predicarle el evangelio con señales y milagros y bautizarle y confirmarlo en la fe en el nombre de Jesús. Pero la misión es hacer discípulos. Esto es lo que el Señor nos mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí hay dos cosas, mira, bautizándolos y enseñándoles. El bautismo es la puerta de entrada a este discipulado. Es el ingreso, es la iniciación espiritual. La gente debe creer y ser bautizada inmediatamente. Pero luego vienen toda una serie de cosas que hacen que esa persona que es un creyente se convierta en un verdadero discípulo del Señor. Un discípulo es un seguidor, un alumno. Un discípulo es alguien que aprende sometiéndose a la disciplina de su maestro. El Señor nos mandó a ser discípulos de Él, no de nosotros, aunque nosotros somos los que hacemos la tarea de la mentoría. Nosotros somos llamados a producir estos discípulos. Los discípulos en este sentido nacen y se hacen. Cuando nacen son discípulos recién nacidos, pero hay que hacerlos, hay que formarlos, hay que prepararlos. El Señor no nos mandó a ser seguidores de Él, solo creyentes en Él, sino a ser seguidores, obedientes, fieles, entrenados, discipulados. Por todos los medios nosotros tenemos que buscar producir este perfil en las personas. Personas que sean amantes del Señor Jesucristo, personas que tengan conocimiento de la palabra, estén entrenados en los conocimientos bíblicos y además sean reproductores de discípulos, que continúen adelante la misión, que produzcan el siguiente eslabón de la cadena de la misión del Señor. Una vez que ellos nacen en Cristo, les ministramos el bautismo del agua, les ministramos el bautismo con el Espíritu Santo, confirmamos en su vida que han sido perdonados de sus pecados, que su salvación es real, les damos unas primeras instrucciones, les enseñamos ahí nomás a orar y a depender del Señor. Tenemos que ministrar a esa gente, tenemos que desatarla. Hay ministraciones que hay que hacer a las personas, hay que sanar sus almas. Jesús dijo, yo vine, y cuando él habla en el capítulo 4 de Lucas acerca de su misión, él está hablando de liberar a los cautivos, de vendar a los quebrantados. Así es como viene la gente, quebrantada, cautiva. Ahora hay que curar el alma, hay que liberar a las personas de opresiones espirituales, hay que ayudarles. Esto es un proceso que a veces lleva tiempo, pero hay que hacerlo. No solamente somos llamados a sanar el cuerpo, pero también a sanar el alma de las personas. Por eso ministramos a las personas sanidad interior, liberación, la reconstrucción de sus vidas, de su estima en Cristo Jesús. Y establecemos con los discípulos una relación de paternidad espiritual.
Te conviertes en un padre, en una madre espiritual de aquellos que son tus hijos y discípulos espirituales. Son discípulos de Jesús, aclaro, ¿verdad? No nos pertenecen, pero nos han puesto para que hagamos esta tarea y tenemos que desarrollar una relación de paternidad, de maternidad. Una relación de maestro solamente no es suficiente para formar a los discípulos. La verdadera mentoría espiritual se produce cuando nos hacemos cargo no solo de transferir conocimiento. En muchos casos, el discipulado que hacen algunos cristianos es solo transferencia de conocimiento. Yo hablaba con con un siervo que estaba haciendo eso y me dice, yo le enseño una lección por semana. Yo digo, ¿qué más haces? Bueno, hasta la próxima semana que vienen y reciben la lección. Yo digo, para eso, dale el libro. Dale el libro para que aprenda por sí mismo. Si te necesita a ti solamente para que tú le enseñes una lección que pueda aprender por sí mismo, dale el libro, lo aprenderá más rápidamente. Pero el discipulado tiene que ver con formar la vida de las personas. La enseñanza tiene que ser práctica y teórica. Tienes que enseñar fe a la persona, orar con él, salir con la persona a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a demostrar y a que aprenda y practique la sobrenaturalidad. El discipulado verdadero se realiza haciendo, no solo hablando, enseñando, viviendo, experimentando. Lo que necesitan las personas una vez que se convierten a Cristo es ser activadas interiormente. Están llenas de recursos internos, están llenas del poder de Dios, están llenas de mucha gracia, pero ellos no lo saben, pero tú lo sabes. Y la tarea tuya y la tarea mía es de activar eso a través de ofrecer a las personas oportunidades para que la sobrenaturalidad que está dentro de ellos se manifieste y ellos puedan experimentar y entender por sí mismos que Dios vive dentro de ellos, que Cristo está dentro y que Él desde adentro va a hacer grandes maravillas a través de sus vidas. Entonces, nosotros tenemos que formar la parte sobrenatural, pero también ayudarles a formar en el área de su carácter, de su vida. Te vas a tener que meter con tus discípulos y examinar qué está pasando con ellos, porque a veces las personas desarrollan un divorcio entre lo que creen y lo que hacen. Y puedes tener un discípulo que cree fielmente lo que tú le enseñas, pero en su vida, en su casa, su práctica, su conducta es completamente contraria a lo que tú le estás enseñando. Y entonces hay hay una dicotomía, hay una contradicción, eh, allí casi una ironía. Es un discípulo en la mente, pero no es un discípulo en la práctica. Entonces, preocúpate de que todas las enseñanzas que está recibiendo, lo que va aprendiendo por sí mismo en su lectura bíblica, en su investigación de las cosas espirituales, todo eso lo encarne, lo ponga por obra en su vida cotidiana. Nuestra tarea entonces es ayudarles a crecer y ser perfeccionados en Cristo Jesús. Les ayudamos para que ellos establezcan sus primeras casas iglesias, para que ellos se conviertan en líderes celulares, que hagan esta obra del Señor tan maravillosa y tan especial. Así es que tenemos una tarea de hacer discípulos. Una tarea grande de hacer discípulos. Pero los discípulos no se hacen individualmente, uno a uno. Mucha gente quisiera una mentoría uno a uno y a veces la das. Y en el trabajo del discipulado das mentoría uno a uno a tus discípulos. Pero Jesús desde el inicio constituyó un grupo. La vida cristiana se vive en grupo. Y el grupo básico, el cual el Señor estableció, son las casas iglesias. Las casas iglesias, llamadas células, casas de paz, casas de poder, núcleos de comunión, como tú lo quieras llamar, tiene se ha llamado de muchas formas, pero en esencia es lo mismo. Es el grupo básico por el cual y en el cual existe la iglesia de Cristo. Este es el modelo
divino, original para la iglesia. La iglesia primitiva operó plenamente en casas. Tú lees un versículo allí en el libro de los Hechos que dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. Eh, Ahí el templo no era el templo de la iglesia. La iglesia no tenía templo, era el templo de los judíos. Y al templo de los judíos iban a evangelizar, pero en las casas, en multitud de casas en Jerusalén, ellos enseñaban y ellos edificaban a la iglesia. Allí en el templo ellos predicaban, sanaban enfermos, hacían milagros, como lo vemos en el relato del libro de los Hechos. Pero en las casas edificaban, discipulaban, se congregaban, comían la cena del Señor, practicaban la comunión, las oraciones, etcétera. Por los primeros 270 años, la iglesia de Cristo no edificó templos en ningún lugar donde fue, ni en Corinto, ni en Éfeso, ni en Galacia, ni en Roma, en ningún lugar. Los primeros templos que la iglesia tuvo no los edificó la iglesia. El emperador Constantino edificó templos para la iglesia. Él era un pagano que venía de las religiones paganas y él pensó y dijo, todas las religiones tienen templos y la religión que ahora tengo no tiene templo. Edificó 5 grandes templos y los entregó a la iglesia, y ese fue el inicio de nuestro problema con los templos. No que los templos sean un problema, sino que nos encapsulamos dentro de los templos y terminamos abandonando el trabajo en las casas. Hay un retorno, el Espíritu Santo está llevando de vuelta a la iglesia del templo a la casa. No que dejes tus templos, pero del templo a la casa, del templo a la casa. Y se está multiplicando por el mundo miles y miles y miles y cientos de miles de casas. La iglesia de Cristo está viviendo hoy día el principio de un avivamiento de la vida espiritual en los hogares. Te digo, aún la iglesia católica, como lema hace años atrás, estableció un eslogan que es de la parroquia a la casa, llevar la iglesia católica de la parroquia a la casa. Bueno, estamos en una transición como iglesia del Señor, que puede parecer lenta, sin embargo, está avanzando y hay mucha vida de Cristo en las casas. Tú eres un cristiano, tú puedes establecer y debes establecer tu casa iglesia, que quizá puede ser en tu hogar, en el hogar de un amigo, de un pariente. Allí comienza a cultivar la vida de los que se convierten al Señor. Allí comienza a discipularlos, a entrenarlos y a darles vida y comunión espiritual en ese pequeño grupo. Y ese pequeño grupo se multiplicará, se multiplicará. Mira, hay un tema hoy día muy importante. Cuando los apóstoles fueron a todas las ciudades donde ellos fueron, y esto tiene que ver con la evangelización bíblica, a todas las ciudades donde ellos fueron, en todas las ciudades donde ellos predicaron y ganaron gente, plantaron iglesias. Plantaron iglesias. Ningún cristiano nuevo quedó solo, ninguno. Porque la meta, el objetivo, no solamente era ganar a la gente, no solamente tener un vínculo uno a uno con los discípulos, sino plantar iglesias permanentes donde la gente perteneciera, fuera parte y recibiera todas las ministraciones que tiene que recibir y pudiera desarrollar los dones y la gracia que el Señor le ha dado para bendecir a sus hermanos y juntos como iglesia en esa ciudad extendieran el reino a las comunidades de alrededor y más allá y hasta lo último de la tierra. Es nuestra tarea plantar iglesias en todo el mundo, plantar iglesias, iglesias fuertes, iglesias constituidas por casa iglesias, iglesias donde se multiplican los hogares y las células y las casa iglesias, iglesias poderosas basadas en el poder del Señor que ministren la gracia y la unción del Señor. Dedícate a plantar iglesias, dedícate a ser discípulos, dedícate a predicar el evangelio con señales y milagros y estarás cumpliendo la gran comisión. Y acuérdate, es hasta lo último de la tierra,
hasta el país más lejano, hasta la aldea más remota. Y hasta allá llega nuestra misión, la tuya y la mía.